Adelante, hermano. Tiene el micrófono apagado, hermano. Disculpe. Ahí está. Listo. ¿Qué Sí, tal? ahora sí. ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes, poder saludar a algún hermano que hacía mucho no veía y poder compartir. Quizá algunos conocemos, pero bueno, hace bastante que no viajo y los ministerios no me dejan ni para el norte, voy muy poquito. Pero bueno, el tema que nos convoca hoy, que me dieron en estos días, era hablar un poco de la apostasía en el tiempo reinante. Sin duda no es un tema lindo, es un tema complicado en el sentido que no nos gusta hablar de las cosas que pasan, que son cosas que nos sacuden y cosas difíciles, pero el Señor lo anticipó, es una realidad que nosotros tenemos y realmente algo que nos está rodeando y que tenemos que estar advertidos y cuidándonos como iglesia de Dios. Por eso vamos a hablar de estos tiempos difíciles, son tiempos difíciles realmente. Y lo vamos a basar en 2 Pedro, pero antes de llegar a 2 Pedro y poder hablar un poquito de eso, les voy a leer un texto en 2 Timoteo 3:1. Es un texto nada más, yo se lo leo. Dicen, también debes saber, le dice Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Algunas versiones dicen días peligrosos. La palabra que aparece en ese lugar por días peligrosos, hablando precisamente de los últimos tiempos y de las personas que están en los últimos tiempos, utiliza la palabra peligro, alguna traducción difícil, y es una palabra que en Mateo 28 se utiliza para el endemoniado gadareno, cuando está diciendo que era feroz él, que según qué versión, hoy en día hay tantas versiones que, bueno, cuesta encontrar justito la palabra, pero a veces nos ayudan a entender mejor el concepto. Y realmente son tiempos difíciles, porque la palabra apostasía saben que aparece realmente 2 veces sola en la Biblia, lo que es la palabra apóstata, y en Hechos 21, cuando Pablo habla en el último tiempo y está por ir a Jerusalén y lo están acusando de que él estaba enseñando algo que apostataba con la ley de Moisés, porque estaba enseñando el Evangelio de Cristo, porque estaba enseñando el mensaje de Cristo y no los querían ni los judaizantes, que eran convertidos, que estaban, o algunos de ellos eran convertidos y estaban dentro de la cristiandad. Entonces Pablo tenía mucho conflicto. Y precisamente en Hechos capítulo 21 le dicen eso, que él estaba apostatando de todo eso. Y eso que lo están acusando, lo llevan a llevar prisionero a Pablo, bueno, y es cuando empieza todo el derrotero final de su vida bastante largo. También en 2 Tesalonicenses aparece esta palabra cuando nos habla precisamente de los últimos tiempos, de los últimos días, porque la apostasía va a ser más manifiesta en los últimos días, en los últimos tiempos. Por eso cuando leemos en Tesalonicenses habla del hombre del pecado y de la apostasía que va a reinar en este momento, en ese tiempo. Y Dios nos dice que tenemos que tener cuidado, porque ninguno tiene que tener, a través del escritor a los hebreos, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque ¿qué es apostasía? Literalmente es eso, apartarse de Dios. El tema que nosotros como cristianos a veces no tomamos en cuenta es que los apóstatas no están afuera de la iglesia. Por supuesto que hay gente afuera de la iglesia que reniega de la fe. El apóstata está dentro de la iglesia y eso es lo complicado. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que llevar a pensar el tema que es tan delicado. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Va a haber gente que está dentro de la iglesia, gente que comparte con nosotros, que va a apostatar. Acá utiliza otra palabra,
por más que en castellano esté traducida apostasía, que es más o menos lo mismo, porque es apartarse, es dejar lo que eso se hizo. Y es interesante ver cómo en el mundo se fue desviando y la fe hoy está cuestionada, atacada y no podemos hablar de fe. Aquellos que tenemos experiencia con la docencia o que estamos en contacto con la docencia, vemos cómo no nos dejan hablar del tema cristiano. Antes no había problema, hoy está prohibido hablar de Dios. Hoy hay que hablar de la idea de género, hoy hay que hablar de aborto, pero no podemos hablar de Dios y de tu pensamiento y el mío no, nos prohíben. Y esto es precisamente algo que va creando este sistema apóstata, porque lo primero que tenemos que decir es que hay un sistema apóstata que es en contra de Dios en el mundo, porque el anticristo va a ser el representante, el anticristo final, el representante de ese sistema apóstata. Pero la Biblia dice que va a haber muchos anticristos. Es más, desde el tiempo de Pablo hay anticristos. ¿Qué es anticristo? No es solamente la bestia, son todos aquellos que se oponen a Dios. Y es un tiempo difícil porque hay mucha gente que se opone a Dios. Hay mucha gente que está en contra de eso. Por eso esta enseñanza en la Biblia ocupa un lugar importante porque nos advierte del momento difícil que vamos a vivir. Aún con la ideología de género no podemos hablar de Dios y ha invadido al mundo. Y no se olviden que Occidente, que aún Europa y algunas partes de Asia y de África crecieron y se desarrollaron las partes que se desarrollaron en base al Evangelio, que trajo prosperidad, que buscó el crecimiento de la gente, y el Evangelio y el mensaje de Dios y las pautas bíblicas están en la mayoría de las constituciones de los países occidentales. Y sin embargo ahora hay un encomio muy especial para sacar a Dios de las constituciones, porque molesta a Dios de la constitución, molesta que esté ahí. Aún en nuestro país hay intención que así sea. Por eso cuando se empezó a hablar de ideología de género, no dejaban que los cristianos fueran al Congreso a hablar de su pensamiento. Los otros pueden tener su pensamiento, nosotros no. Esto, hermanos, es apostasía. Es impedir el camino de Dios, es impedir que nosotros expresemos nuestra fe. Nosotros no podemos impedir a lo que piense otro, es más, legalmente no tenemos derecho y tampoco importaría, cada uno tiene que pensar como quiere, pero sí, usted y yo como cristianos tenemos la responsabilidad de poder hablar de Dios y nos tienen que dejar. De la misma forma que la otra persona puede hablar de Él, nosotros tenemos que poder hablar de Dios y sin embargo no nos dejan. Tienen derecho los otros, y esto es un logro del sistema apóstata que está en este mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el sistema apóstata? Antes que miremos bien cómo son los apóstatas. En 2 Timoteo 3:5 dice que son los que tienen apariencia de piedad. Yo te voy a dar aproximadamente 6 pautas que hay. En 2 Timoteo 3:5, no lo busquemos, yo se lo cuento porque sé que en el sistema virtual mucho más de media hora cuesta estar, 35 minutos, si no cuesta estar, no queremos hablar de más. Pero lo interesante es que dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, la palabra eficacia en griego es dinamis, poder, el poder de ella, y a todo aquel que niegue la apariencia de la piedad, evita. ¿Por qué? Porque están negando a Dios. ¿Qué es piedad? Están negando que podemos relacionarnos con Dios. El mundo no es ateo en general, ¿eh? El mundo es agnóstico. ¿Qué es? Dios está allá y yo estoy acá. Yo hago la mía, que Dios haga la suya. Quiere vivir independientemente de Dios. Y esto es el peor logro que en la cristiandad logró el sistema apóstata. Dejar que cada uno piense como quiera. Y aún dentro del cristianismo, yo tengo mi cristianismo, vos tenés el tuyo. Es muy peligroso este sistema, porque estamos negando directamente la relación con Dios. Y esto es apariencia de piedad, es decir, lo pones al lado de un piadoso y vive igual, se viste igual,
utiliza la misma terminología. Y hoy habla un mundo de decencia, de pietismo, hablan de religiones, de ecumenismo, y el ecumenismo lo que tiene es eso, la apariencia de piedad. Usan las mismas palabras, pero niegan la relación con Dios. En segundo lugar, niegan a Cristo, no solo niegan que podemos relacionarnos con Dios. Por eso, primera Juan, que precisamente es una carta escrita apologéticamente para defender la fe ante los agnósticos, ante los que cuestionaban a Cristo, dice, todo espíritu que no confiesa a Jesucristo y no confiesa que Jesucristo vino en carne, es el espíritu del anticristo, es el espíritu de apostasía. Esto es el espíritu que nos hace mal. ¿Y saben lo que decía Juan en el año 100 de nuestra era? Quiere decir 1900 años atrás, y es ahora el que ya está en el mundo, 1900 años atrás. Por eso tenemos que ser conscientes que ese sistema ya está y estuvo trabajando mucho tiempo, y sin duda el Espíritu Santo lo detuvo por mucho tiempo y ahora logró lo más difícil de todo, mezclarse en la cristiandad. Por eso en las parábolas, cuando nos hablan de la cristiandad, dice, en la cristiandad hay muchos que en el árbol se esconden, muchas aves, pero no todos son hijos de Dios, no todos somos celestiales. Se niega a Dios y se niega a Cristo, se niega que haya relación con Dios y que Dios nos pueda transmitir su poder, y se niega que Cristo sea eficiente y eficaz en nuestra vida para darnos salvación. No solamente esto. Dice 2 Pedro capítulo 3, sabiendo esto, que en los postreros días, estos burladores, los apóstatas en la Biblia se los llama también burladores, andarán tras sus propias concupiscencias. Concupiscencia es una palabra que significa deseos internos de cada uno. Andarán en base a eso. ¿Y qué estarán diciendo? ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? Usted y yo cantamos hoy que el Señor va a venir, que esperamos ese día, los hermanos lo cantaron, y dice que lo van a poner en duda. Dios está ya en el cielo, hace la suya, nosotros hacemos lo mismo. Esto es lo que logró el sistema apóstata, no solo del ecumenismo, sino del modernismo, de todo lo nuevo, de la nueva era, donde todo es igual, donde todo es parecido, donde yo llego a Dios como quiero. Y este es uno de los grandes logros que tiene este sistema, y que lamentablemente, hermano y hermana, entró también en la iglesia. ¿Por qué decimos que entró? Porque yo adoro a Dios como puedo, yo lo adoro en mi casa, y no podemos adorar a Dios en nuestra casa. Hoy estamos conectados por un Zoom porque Dios nos regaló que en esta época compleja podamos seguir teniendo comunión. Si no encerrados cada uno en nuestra casa y orando, sí podemos tener comunión, pero nos falta la comunión central que es la que tenemos con los hermanos. No te olvides que la iglesia, que a veces es complicada, que a veces tiene diferencias, que a veces tiene hermanos difíciles, yo en primer lugar, es el lugar y el hábitat que Dios creó para que vos y yo, para que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos y cumplamos el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros en este mundo, para tu iglesia donde estás colocado en este mundo. Y es fundamental que tengamos presente esto. Entonces les habíamos dicho que el sistema este niega a Dios, niega a Cristo, y sobre todas las cosas niega que Cristo pueda venir otra vez. Porque si Cristo no tiene eficacia redentora, Cristo no se va a relacionar con nosotros. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice 2 Timoteo 4:3, va a haber un tiempo tan difícil que no van a querer escuchar a los hermanos, a los cristianos, a la palabra de Dios con la sana doctrina. Tendrán comezón de oír, querrán escuchar el mensaje que les gusta. Y acá tenemos que hacer un alto. Hoy en esta época, en donde no acudimos mucho a la iglesia, no se puede por estas circunstancias, más que nunca tenemos que filtrar los mensajes que escuchamos, porque estamos muy acostumbrados con YouTube, con las propagandas, con los WhatsApp, a escuchar muchos mensajes,
Y el problema de estos mensajes es que dicen cosas muy buenas, muy lindas, pero en cada mensaje que dice cosas muy buenas, muy lindas, siempre hay algo malo. El otro día escuché un mensaje de un hermano muy popular, pero muy popular, que tenía una buena enseñanza y me lo pasaron para decir, mirá qué bien lo que dijo. Y decía 3 o 4 cosas que eran heregéticas. Hermanos, si pecamos, la gracia de Dios abunda. Estaba fomentando a pecar. Y que con eso Dios abunda. Sí, es verdad. Cuando pecamos, hermanos, la gracia de Dios abunda, pero las consecuencias y la paga del pecado, vos la sufrís acá. En la cruz, Cristo pagó tu condena. Pero la culpa del pecado la tenemos acá, porque Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿cómo dice? Ajá, eso también segará. ¿Cuándo lo va a segar? Si se lo dice a cristianos, no le está hablando a inconversos, le está hablando a usted y a mí. Todo lo que hacemos en la carne, todo lo que hacemos egoístamente, y nos está hablando a cristianos, no a apóstatas, a cristianos. Todo lo que vos y yo sembramos, usted y yo sembramos, ¿qué dice? Eso vamos a cegar. Y en el cielo no se ciega eso, se ciega acá. Por eso Corintios 11 dice, cuidado que algunos duermen, que algunos están débiles, que algunos están enfermos. Las consecuencias de lo que hacemos la tenemos que pagar. Y la sociedad lo paga. Porque esta sociedad que tuvo el cristianismo en un momento muy importante y lo tomó en cuenta y tomó en cuenta a Dios, ahora se alejó de Dios con la revolución sexual, con las leyes nuevas que están polulando por ahí, con el impedimento que tenemos nosotros de expresar nuestra fe. Los otros pueden expresar lo que quieran, nosotros no podemos expresar nuestra fe porque es proselitismo. Hablar de ideología de género no es proselitismo, pero hablar de Dios es proselitismo. Hermanos, hoy estamos nosotros discriminados, tenemos que tener mucho cuidado. Estos son los postreros días. Pablo ya lo decía, pero hoy más que nunca. Porque se niega a Cristo, porque se niega la doctrina de Dios, porque se niega que va a venir y se niega la enseñanza y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están negando la forma de vida que Dios quiere en quinto lugar. Dice en 2 Timoteo 3:4, son amadores de los deleites más que de Dios. Yo quiero vivir como quiero, Dios que viva como quiera. ¿Qué pasa si vivimos como quiero? Pagamos la consecuencia. ¿Qué pasa si hago lo que quiero? Lastimo a mi esposa, lastimo a mis hijos. Tengo que aprender a manejar y controlarme. Tengo que crecer y desarrollar mi carácter. Si los impulsos los dejo a rienda suelta como hombre libre, si dejo al viejo hombre actuar, hacemos estragos en nuestra vida, en nuestra familia y a nuestro alrededor. Estos tiempos difíciles, donde no se acepta la moral de Dios, es peligrosa porque los hombres apóstatas aprovechan esto para llevar conflictos, para llevar pecado, para que, como decían en primera Juan, miren, que Dios vino en carne y en sangre. Si nosotros manchamos nuestro cuerpo, estamos ofendiendo a Dios, porque en ese momento ya se empezaba a decir, como somos espirituales, lo que hagamos en la carne no importa. Primera Juan está atacando eso. ¿Cómo que no importa? Claro que importa cuando vivimos, cómo vivimos y de la manera en que vivimos. Por eso no podemos nosotros simplemente negar el regreso de Cristo, no podemos negar la sana doctrina y no podemos negar la forma que Dios quiere que vivamos. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo manejarnos y sobre todas las cosas nos enseña la autoridad que Dios tiene sobre tu vida y la mía porque Él nos compró. Porque en sexto lugar dice también 2 Timoteo 3:4 que estos son traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Más que de Dios. ¿Por qué? ¿Porque importa la autoridad de Dios? No, porque importa la autoridad que yo tengo. Yo manejo mi vida, yo tengo autarquía en mi vida, yo hago lo que quiero. Por eso dice 2 Pedro 2:1, que te invito a ir manejándolo. En los postreros tiempos habrá profetas entre el pueblo. Mira bien 2 Pedro 2:1. Vamos a ir viendo algunas citas. Va a haber profetas en el tiempo. Hubo en la antigüedad,
Pero Pedro les dice en ese momento a gente que estaba en problemas, quizá como nosotros, gente que estaba lejos de su hogar, que no podía desarrollar bien su fe, le decía, en los postreros tiempos habrá falsos profetas también, como hubo antes, se introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es decir, hermano y hermana, tenemos que tener en cuenta que es un tiempo difícil. Y tenemos que tener en cuenta que en este tiempo va a haber apostasía y Dios nos advierte que hay dentro de la iglesia. Cuidado con las enseñanzas, cuidado con lo que aprendemos, cuidado con los que nos enseñan, porque estos falsos maestros no es que no se visten como nosotros y nos hablan mal de Dios, empiezan a mezclar las cosas, empiezan a confundir las cosas. Esto está bien, pero es como Satanás le dijo a la mujer, Dios te dijo que esto sí, pero, y el pero nos confunde. El pero nos confunde. ¿Por qué? Porque la presencia de ellos es perturbadora y nosotros tenemos que ver quién nos enseña. No pueden enseñar cualquiera en la iglesia. No podemos leer de cualquier libro, tenemos que cotejar, tenemos que alimentarnos, tenemos que comparar la palabra, tenemos que tener hermanos de otra iglesia que sea respetable su enseñanza, tenemos que comparar, no podemos dejar desviarnos y confundirnos, entramos en un tiempo peligroso. Judas 1 dice, porque han entrado hombres encubiertamente, ¿qué es encubiertamente? Que están al lado de nosotros y se parecen a nosotros. Y dice, ya estaban destinados a condenación. ¿Por qué? Porque introducen así encubiertamente herejías que llegan a negar al Señor mismo, nos cuestionan las cosas. Dios pone un orden en la iglesia, pone un orden en la vida, así que en este tiempo se puede vivir así y se empieza a cuestionar las cosas de Dios. Y Dios las llama todo esto herejías, sectas, grupos, y lo llama en la carta de Pedro. Y no solo son enseñanzas erróneas, no solo es lo que enseñamos mal, sino es cuando en la iglesia nosotros por enseñar hacemos grupos. ¿Cuántas iglesias se están peleando por el calvinismo? Hay conflictos por este tema. Si tenemos una fe no puede haber conflictos por este tema. Tenemos que ponernos a orar para entrar y discutir, aprender y enseñar la sana doctrina y aprenderla. Tenemos que estar dispuestos a seguir juntos una misma regla. ¿Cómo no podemos encontrar una misma regla? Claro que hay textos difíciles, claro que hay pasajes complicados, pero sigamos una misma regla. Porque si no, nos vamos a desviar de eso. Si no, en sí, entramos como estas personas en esos puntos que son puntos complicados, porque el propósito de estos maestros, dice el versículo 3 de segunda Pedro, es que hacen mercancía, tienen interés, ganan nuestra simpatía, crean conflictos en la iglesia, pueden dividir en la iglesia. Más que nunca la iglesia tiene que mirar y velar por la unidad de la fe, más que nunca, porque esto si no divide, porque esto complica, porque esto aleja de Dios. Por eso es el punto central que nosotros tenemos en cuanto al señorío de Cristo. Cristo nos une y la unidad hay que mantenerla. El primer concilio que hubo en la historia del mundo es el Hechos 15. ¿Y el primer concilio para qué fue hecho, hermanos? ¿Para qué se realizó el primer concilio? ¿Para hablar de alguna teología sobre la deidad de Cristo? No. Para ver si podíamos comer o no determinada cosa, claro, porque negaba otra doctrina. Pero aprendieron a convivir, hermanos, porque la comunión es doctrina central. Y cuando no podemos ponernos de acuerdo, estamos haciendo división en la iglesia y eso es herejía, eso es apostasía, eso es dividir. Y estos son los hombres que entran encubiertamente cuando hay grupos. Yo pienso así y el hermano no. Pongámonos a orar para tener juntos la misma regla, la misma enseñanza. Judas dice que hay hombres que entran encubiertamente y están destinados ya
a condenación porque niegan la eficacia de lo que Dios enseña a cada uno de nosotros. Por eso el propósito de esto, el propósito de ellos es tener intereses propios por avaricia, hacernos mercancía, ganar para su interés todas estas cosas. Y el perjuicio cae, ¿cuál es? Que muchos le siguen porque hay hermanos nuevos. Y nosotros, hermanos, hoy en este tiempo, yo te pregunto, como iglesia de Dios, ¿están siguiendo a los hermanos? Si no, estamos dando lugar a aquellos que enseñan erróneamente. Hoy hay WhatsApp, hoy hay teléfono, hoy hay formas de comunicarnos por internet. No sé si en Jujuy la comunicación es tan buena como acá, supongo que sí. Ustedes tienen buena comunicación ahora. Es el momento de estar conectados, no dejar que vengan enseñanzas complicadas. Porque si no, esto trae confusión. Y esto divide. Y esto trae perjuicio para la iglesia. Y muchos siguen esas enseñanzas equivocadas y dice el Señor que el camino de la verdad es blasfemado por ellos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y Dios dice en 2 Pedro que no perdonó al mundo antiguo, no perdonó a Noé, no perdonó a los que estaban con Lot por la conducta de ellos. ¿Va a perdonar este mundo? Ahora yo me pregunto, ¿va a perdonar a que la iglesia permita que haya hoy confusión en este aspecto y no mantenga la unidad? Estamos poniendo en riesgo nuestra seguridad, la seguridad de la congregación, la seguridad de la fortaleza espiritual y el desarrollo de los hermanos cuando nosotros permitimos que estos apóstatas se mantengan en la iglesia. Por eso cuando vemos otros, vemos cómo es la conducta y el perfil de estos hermanos. Dice en el versículo 12 de 2 Pedro, dice que son como animales. Mira cómo dice. ¿Por qué? Porque tienen pasiones y nos manejan así y nos envuelven, nos endulzan, nos enseñan con palabras lindas cosas que a nosotros nos llevan a desviar. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque nos llevan al error cuando hay palabras lindas. Porque nos llevan a no comparar. Dios, por medio de Pablo, dice algo muy interesante de los hermanos de Berea, que eran más fieles que los de Tesalónica. Y mirá, Tesalónica, única iglesia que en el Nuevo Testamento se llama iglesia modelo. Todas las iglesias tienen muchos defectos, porque las iglesias del Nuevo Testamento son iglesias como la nuestra, con personas que tenemos defectos. Tenían luchas y conflictos porque venían de religión, de un mundo pagano y cultural. Usted y yo también, hermano, estamos en un mundo pagano y que está en contra de la cultura del cristianismo, que está en contra de nuestros valores. Tenemos los mismos conflictos que ellos. Pero dice que los hermanos de Berea eran mejores que los de Tesalónica, una iglesia que creció en 3 meses y se multiplicó grandemente. Fue la iglesia que más rápido creció. Pablo estuvo trabajando en Éfeso por 4 años, estuvo trabajando Pedro en Éfeso, estuvo trabajando Apolos en Éfeso, y es una iglesia que en Apocalipsis vemos que terminó con liturgia, con religiosidad, perdiendo ¿qué? El primer amor. Sin embargo, la iglesia de Tesalónica era un ejemplo en lo amoroso, en el crecimiento, en el desarrollo. Tanto es así que se angustiaban por los hermanos que morían y creían que no iban a ir al cielo. Por eso Pablo escribe en Tesalonicenses 4, miren, no se pongan tristes, todos vamos a ir al cielo los que somos cristianos. Cuando el Señor toque la trompeta, todos juntos vamos a estar allá. Los que se mueren no van a perder privilegios. Pero los hermanos de Berea, Dios los llama más fieles. ¿Saben por qué? Porque hicieron algo que usted y yo hoy tenemos que hacer. Cada vez que alguien nos habla, tenemos que mirar en la Biblia. Si esto es verdad, dice, eran más fieles porque se fijaban qué cosas de las que Pablo hablaban estaban en la Biblia. ¿En qué Biblia? En el Antiguo Testamento. Y si estaba de acuerdo el Antiguo Testamento, decían, qué bien, Pablo. Y si no, decía, qué mal, Pablo. Ahora usted ¿está cotejando lo que se enseñan los enseñadores que vienen si está en la palabra de Dios? Estamos dando lugar
a que cualquiera pueda descarriarnos, como dice Efesios, niños fluctuantes en el versículo 4. Porque esta gente son hombres que aman a sí mismos, aman enseñar y convencerte. Y el único que convence en la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que redarguye de pecado y convence. Es el que trabaja en el creyente. Es el que gime delante de Dios para que el creyente no se equivoque con gemidos indecibles. Es el que le explica a Dios cómo tiene que manejar nuestra vida y nos ayuda con Dios para trabajar en nuestra vida. Es el que opera en nosotros. Por eso tenemos que acercarnos a Él y mirarlo con confianza, sabiendo que son tiempos difíciles, porque hay gente que está destinada a la perdición. ¿Y esto qué nos lleva? A darnos cuenta, hermanos, que Dios juzgará a estas personas y no son creyentes. ¿Y por qué se llaman apóstatas? Porque viven como nosotros, porque entienden la fe y porque utilizan la fe para beneficio propio, para interés personal que no solo es económico. Muchas veces es egoísta, muchas veces es por fama, y cuando es por fama, por poder o por estar en un primer lugar es muy peligroso, porque dice lo que al otro le gusta. Se dice lo que uno quiere escuchar. Y así nos vamos desviando. Si así nos equivocamos. Y así nosotros nos vamos distorsionando. Como dice 2 Pedro 2:15, van dejando el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el de los intereses, el de ver cómo ganar. Y Dios los va a juzgar, sin duda, pero cuidado, nosotros tenemos al lado. Y dice, hay que mirar bien lo que hacen. Hay que mirar bien cómo abrimos la puerta. Hay que mirar bien qué nos enseñas en la palabra. Porque hoy se está preparando el mundo para el anticristo. Por eso el Señor, cuando habla de ellos, está hablando de algo peligroso en 2 Pedro 17. Son fuentes sin agua. Hablan de Dios. Aparentan que tienen bendición y nunca vienen, como nubes que no tienen agua. Parece que tuvieran algo y nunca dan. Nubes llevadas por la tormenta van a venir y van a traer la lluvia que necesita nuestra cosecha y nunca nos dejan nada. Son palabras sin contenido, versículo 18 de 2 Pedro, palabras infladas, vanas, vacías, que seducen concupiscencia, que suenan lindo y nos permiten hacer las cosas que nosotros queremos. ¿Para qué? Para que podamos deslizarnos. ¿Y saben cuál es el peligro de la apostasía? Que nunca viene y te dice, Dios no es así, nunca te confronta, siempre te va poniendo al lado. Por eso dice, encubiertamente, disimuladamente te va trayendo cositas que te van desviando pasito a pasito. Y como el barco va desviándose 1 grado, y cuando terminan los kilómetros o las yardas o las millas marinas, el recorrido, ese grado a la distancia final termina siendo otro continente, otro lugar, otro destino. Es muy peligroso. Por eso dice en el versículo 18, 2 Pedro, seducen, nos gustan, nos muestran algo lindo y no es así. En el versículo 19 dicen, prometen libertad y nos sentimos atrapados porque en definitiva, hermano y hermana, cuando vos y yo damos rienda suelta a nuestros deseos y emociones y no los trabajamos ni los manejamos, ¿qué terminamos? Siendo esclavos de nuestras pasiones, sufriendo las consecuencias de nuestros errores, manejándonos en nuestro egoísmo y no trabajando para resolver los problemas maritales que tenemos, para resolver los problemas familiares que tenemos, para resolver los problemas entre hermanos que tenemos. Hay que hablar las cosas. Hay que aprender a escucharnos. Por eso Dios puso 2 orejas y una sola boca. Nos gusta a todos hablar, a pocos nos gusta oír. Y hay que aprender a escucharnos, porque si no, ¿qué pasa? Si no nos engañamos. Y el engaño es muy difícil volverlo atrás. Es muy difícil. Cuando abrís la puerta, cuesta cerrarla. Dios declara, a partir del versículo 22, que va a haber contaminación de eso. Pero lo que yo quiero
dejar en claro, más que hablar de estos apóstatas que lo tienen en 2 Timoteo capítulo 3, dice que son engañadores, dicen que son desobedientes, dicen que son blasfemos, dicen que son soberbios, aborrecedores, un montón de palabras que nos asustan, pero que están encubiertas, que disimulan intereses, porque no son cristianos. ¿Qué está diciendo en la iglesia del último tiempo, como es la iglesia que vos y yo, usted y yo estamos viviendo? Hay mucha gente que aparenta piedad, que vive como supuestamente cristiano y no es. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor hace una advertencia. Cuando venga yo, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando venga el Señor a buscarnos, ¿va a hallar? Ahora, la fe no dice en el mundo, en la tierra. ¿Y en qué tierra? En la misma iglesia de Dios. Va a haber un remanente fiel, una pequeña manada. Van a ser muy poquitos. Cuando el Señor toque la trompeta no seremos tantos. Espero que durante todos los miles de años en la humanidad la cosecha de Dios sin duda va a ser la que Él tiene determinada y va a ser una cantidad sin número, pero muy poquitos en la tierra van a tener fidelidad en el último tiempo. ¿Hallaré fe? ¿Cuántos fieles va a haber? Por eso vos y yo tenemos que estar conscientes, sabiendo que es un tiempo difícil en el cual vos y yo tenemos que prepararnos porque vamos a dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Los posteriores tiempos, hermano y hermana, son ahora. Dice 1 Corintios 10:11, han alcanzado los fines de los siglos, nosotros los estamos alcanzando. Esta quizá es la última generación de la historia, ¿lo pensaste? ¿Sos consciente de esto? Porque hablamos, vení, Señor, porque cantamos canciones, espero verte, cara a cara espero verte, pero ¿queremos o queremos terminar otras cosas? ¿Estamos entusiasmados de esos o queremos otros deseos? Dice Matthew Henry, en fin de cuentas, esto va a terminar pronto, Matthew Henry le escribe. Y es interesante lo que dice. Así que hay que tener sana la cabeza y caliente el corazón. La cabeza sana y el corazón caliente. La cabeza fría y el corazón caliente. Lo dice el Señor también por medio de Pablo a los filipenses. Dice que la paz de Dios, ¿qué hace? Trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren, pone en orden lo que pensamos con lo que sentimos. Y nosotros tenemos que trabajar en dos áreas. No anda solo en el intelecto la palabra de Dios. La palabra de Dios trabaja en la cabeza y en el corazón, la mente y los sentimientos, porque si no chocan. Y usted y yo tenemos responsabilidad para trabajarlo eso. Tenemos que tener la mente sana. ¿Por qué? Porque es hora de levantarnos del sueño, grita Pablo en Romanos 11, porque está más cerca de la salvación aún de lo que nosotros pensamos. Pablo dice que cuando creímos, pero aún de lo que nosotros pensamos, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Y Dios es misericordioso, hermano y hermana, en este tiempo. Mirá, preparó que esta cuarentena, que esta situación que el mundo está viviendo por el COVID y nos tiene a todos un poco perplejos, algunos con problemas económicos tremendos, a otros con problemas de trabajo tremendos que se nos van multiplicando y la tensión es muy grande, pero Dios preparó en este tiempo que estamos comunicados, que nos podemos ver, que nos podemos hablar, que podemos orar por un Zoom, que podemos orar por teléfono con un hermano que lo necesita, que podemos hablar y llorar con el hermano que está pasando angustias, que podemos hablar con el hermano. Es un tiempo propicio para que usted y yo nos acerquemos a Dios. No nos olvidamos de esto. Y en este tiempo que en el mundo se ataca a Dios y no se quiere hablar de Dios, usted y yo tenemos más que nunca que empezar a vivir al Dios que hablamos, a mostrar al Dios que hablamos. Nuestra iglesia está en este tiempo, ya desde que empezó la cuarentena, todo este tiempo difícil, repartiendo alimentos. Tenemos que decirle, no damos abasto. Estamos sosteniendo a más de 40 familias en este momento en nuestra iglesia. Y no damos abasto con alimentos todo el mes, ya hace varios meses, y no tienen qué comer. Y de esas 40 familias, 10 son familias de hermanos. Y algunas familias de otra congregación. Yo no entiendo cómo en una congregación hay gente que no tiene para comer y hay hermanos que tienen para comer.
¿No es una especie de apostasía, hermano? Ser indiferentes. Una cosa es el vago, el que nunca no quiere trabajar, pero otra cosa es el que no puede. ¿No es confusión y la apostasía está reinando y vos hacés la tuya? Mirá, este hermano se lo merece, mirá los errores que tuvo. Hoy están las puertas de la iglesia cerradas, nosotros la tenemos todos los sábados abierta para dar alimentos. Hasta la municipalidad vino a ofrecernos para dar alimentos y nos ayuda a veces ahora. Y nosotros no le pedimos nada, ¿eh? Ellos solo vieron que dimos y vinieron a decirnos. Son tiempos peligrosos, tenemos que saber qué decir que sí y qué decir que no para no confundirnos con la sociedad. Pero son tiempos peligrosos, damos medicamentos nosotros, porque tenemos doctores en la iglesia, ayudamos. Y esto es testimonio, y es presencia de Dios, es el momento de mostrar al Dios que hablamos. Porque si no es solo mensajes y nos estamos pareciendo a los apóstatas. Es el momento donde se ataca la verdad de Dios. Y el cristianismo tiene que estar bien centrado en eso. Por eso Pablo dice, persiste tú en lo que se ha aprendido. A vivir a Dios y a hablar de Dios. Hacer lo que él hacía. Jesús hacía y enseñaba. Es un momento para hacer y enseñar. Como iglesia tenés que hacer con el hermano que necesita. Como iglesia tenés que hacer con aquel que está en carencias. Como iglesia tenemos que servir a aquel que no puede, al hermanito, al anciano, a aquellos que no pueden comunicarse. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Persiste en lo que aprendí. Eso es palabra de Dios. Darle la mano al hermano. Porque si no estamos en una doctrina teórica y eso es apostasía. Estar firmes es vivir lo que creemos. Es no solo hablar lo que creemos, es hacer lo que creemos. Y es lo que la iglesia de Dios tiene que hacer en este tiempo. Por eso hay que tener sabiduría. Y Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez aprendiste las sagradas escrituras, ahora utilizalas bien para salvación, sé sabio. Utilizalas bien. Lo que vos aprendiste ahora es, muchos venimos de escuela dominical, es el momento de enseñar. Hay que grabarlo en la mente. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil y tenemos que saber qué parte soy y de qué forma hay que enseñarla. Nosotros damos alimento y enseñamos la palabra, le damos la palabra, transmitimos la palabra, llamamos y oramos por esas personas. Y toda la iglesia está movilizada, cada uno tiene que llamar a una de estas familias y ver qué le pasa, y ver qué problema tiene. Y hoy hay violencia en esas familias. Y hoy hay angustia en esas familias. Y hoy, quizá por estas circunstancias, están abriendo la puerta a escuchar a Dios. Yo no sé cuántas van a quedar. El problema es de Dios. Tu problema y el mío es sembrar. El resultado y el fruto lo pone Dios. Por eso es el tiempo de hacer lo que Dios nos dice y vivir la auténtica fe que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pablo dice, tú has seguido, le dice a Timoteo, la sana doctrina, vivila. Hermano y hermana, es el momento de vivir la sana doctrina que Dios tiene, porque es lo único, vidas transparentes, vidas que vivan a Dios, que va a distinguir el que es apóstata del que no es apóstata. ¿Y cómo se ve? Que el que habla de Dios, el que enseña la palabra, vive la palabra y practica la palabra. Es el tiempo de que lo hagamos. Quiera Dios que así sea en este tiempo. Quiera Dios que lo podamos llevar a la práctica. Y quiera Dios que en este tiempo de confusión, donde el mundo se va de un lugar al otro, yo no quise entrar en detalles de cómo justo es el apóstata totalmente, pero sí la apostasía, es confusión, es quedarnos con la teoría. Y esa gente está dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, yo no digo de la tuya, dentro de las iglesias, tengamos cuidado. Y la única forma es mostrando al Cristo que tenemos adentro. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera el temor. Y cuando está Cristo, uno sirve, porque el amor de Dios es servir. Y es el momento de hacerlo en este tiempo de cuarentena. No es un momento malo, es un momento para crecer y para servir. Que Dios te bendiga.